Les quiero compartir una serie de ideas el día de hoy. Nos vamos a centrar en el enfoque. ¿Por qué el enfoque? ¿Por qué el enfoque es tan importante? ¿Y por qué es tan importante en esta época donde la mayor parte de la gente es incapaz de mantener el enfoque en cosas que son importantes en su vida? Eh, Vamos a abordar este tema a profundidad. Creo que nunca he compartido lo que les voy a compartir. Está relacionado con muchos temas de los que ya hemos hablado, como el ayuno de dopamina, las restricciones, las distracciones, etcétera. Pero sí creo que vale la pena que lo abordemos a profundidad y muchos términos ya los conocen, ¿ok? Entonces no voy a explicar a profundidad lo que es un ayuno de dopamina, porque creo que incluso aquí casi todos ya hicimos un ayuno de dopamina, pero sí voy a estar mencionando diferentes términos porque están asociados con el enfoque. Y les voy a compartir también cuál es la perspectiva que a mí me ha ayudado para mantenerme enfocado la mayor cantidad de tiempo posible. Y si les es de utilidad, si resuena con ustedes, los invito a que la tomen y la integren en su vida, al menos durante un par de semanas, para que vean cómo comienza a fluir y cómo empieza a marcar la diferencia. Ahora, hay algo que incluso tenemos algunas lecciones en la Universidad Superior sobre este tema. Hay algo que se llama, es esta teoría del dolor y del placer, ¿no? Que los humanos tendemos a ir en su mayoría, y es más, lo voy a dibujar, se los voy a compartir aquí, denme un momento. ¿Dónde está el cable? Los humanos tendemos a buscar alejarnos más del dolor que ir hacia el placer. Eh, hay personas cuya más grande motivación sí puede ser el placer, pero para la mayor parte de nosotros, la mayor motivación, podría decirse, es inconsciente y es alejarnos del dolor. Denme un segundo. Y esto está muy asociado con el enfoque y en general con todo lo que queramos mejorar, algún hábito, algo que queramos conseguir, etcétera. Entonces, díganme si ven mi pantalla. Ahí está, sí la ven, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces les digo, hay como dos tipos de motivaciones, ¿no? Cuando buscamos el placer y cuando nos queremos alejar del dolor, o sea, alejar del dolor. Esa es la gran diferencia, ¿no? ¿Qué sucede? Yo me he dado cuenta que cuando se trata del enfoque y de realmente tener todas estas ganas, toda esta motivación de mantenerme enfocado, me funciona mucho esta perspectiva de alejarme del dolor, hacerme ciertas preguntas y ser consciente de cuáles son las consecuencias que van a llegar a mi vida, dolorosas, si no soy capaz de mantenerme enfocado. Y lo que les voy a compartir en un momento está muy asociado con esto. Entonces, se los comento porque hay altas probabilidades de que lo que les diga a continuación los haga enojar y los haga sentir cierto dolor. Si es así, entonces cumplí mi objetivo, porque espero que ese dolor sea un detonante para que sean capaces de integrar ciertas cosas que al final prácticamente todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Pues muchas veces porque ese dolor no es suficientemente grande como para inspirarnos a actuar, ¿no? Ahora, si tú eres de las personas a las que les inspira mucho más ir hacia el placer, pues entonces yo te lo dejo de entrada. Piensa en todos los beneficios increíbles que vas a experimentar cuando seas capaz de mantener el enfoque como te gustaría mantenerlo. Entonces pregúntate, si en este momento te calificaste con un 7, bueno, ¿cuáles son todos los beneficios increíbles que tú vas a experimentar en tu vida cuando seas capaz de tener un enfoque número 9, 9.5? El 10 no existe y si alguien se calificó con un 10, yo sí diría que se está engañando porque es la perfección, entonces la perfección no existe. Pero imagínate cómo sería un 9, un 9.5. O sea, siendo lo más perfecto que esté bajo tu control. ¿Sí me explico? ¿Y qué sucede con el enfoque? El, el, el mal enfoque
O sea, un mal enfoque, ¿cómo se ve? No necesariamente se ve en un mal trabajo, no necesariamente se ve en malos resultados, pero sí se ve en un progreso lento, ¿están de acuerdo? Puedes tener resultados, pero avanzas muy, muy, muy lento. Y alguien que es capaz de mantener el enfoque de una mejor manera que tú, va a avanzar mucho más rápido, haciendo las mismas cosas, pero es mucho más efectivo haciéndolas que tú. Y a mí me gusta imaginarme, por ejemplo, un deportista, ahorita que esté el Mundial de Fútbol, ¿no? Piensa que eres un jugador de fútbol eh, y, no sé, empiezas a jugar en la universidad o piensa en el deporte que quieras, básquetbol, lo que sea, y empiezas a jugar en la universidad y ese es el problema con la universidad, que crea una ilusión en nosotros de cómo es el mundo, pero luego nos damos cuenta, al salir, nos da un golpe de realidad y nos damos cuenta que es mucho más difícil de lo que imaginábamos. Y nos podemos dar cuenta en los deportes, ¿no? Muchos de nosotros a lo mejor tuvimos algún amigo, incluso fuimos nosotros, que éramos extraordinariamente buenos en algún deporte en la escuela y sobresalíamos y éramos los mejores en el salón, los mejores en toda la secundaria, los mejores incluso en toda la universidad. Pero ¿qué sucede? Te crees el dios del mundo, pero sales de la universidad y te da el golpe de realidad porque te das cuenta que ahí simplemente estabas compitiendo con personas en una burbujita. Y si tú quieres ser realmente el mejor futbolista, basquetbolista o la profesión que hayas elegido en tu carrera, pues te das cuenta que no estás compitiendo ya con 20, 30, 40, 50, 100, 200 personas. Estás compitiendo con millones de personas, ya ni siquiera de tu país, sino de todo el mundo. Entonces, requiere mucho más de ti y de tu enfoque el desempeñarte de forma óptima, porque si no lo haces, van a arrasar contigo. El mundo es cruel y va a arrasar contigo y va a ser muy difícil sobresalir en cualquier profesión. Y eso le pasa a muchas personas en la universidad, ya sea que sobresalían en un deporte o sobresalían porque eran muy buenos en la escuela, pero luego salen y se dan cuenta que no son tan buenos como imaginaban y que va a requerir mucho más que talento para sobresalir. Y se dan cuenta que sí, a lo mejor ahí sobresalían por su talento, porque, pues sí, se les facilitaba jugar básquetbol, se les facilitaban las matemáticas, las ciencias, economía, yo qué voy a saber, pero se dan cuenta que en el mundo real hay muchísimas otras personas a las que se les facilita lo mismo y entonces se requiere algo más para sobresalir. ¿Y qué es eso más? Pues se podría traducir a nuestra capacidad de mantener el enfoque en las cosas importantes, principalmente en esta época. En esta época, con tantos estímulos y tantas distracciones. Entonces, la competencia, si tú sientes que no estás sobresaliendo como te gustaría, es probablemente porque tu enfoque no es como te gustaría. Y no es que las otras personas sean más inteligentes que tú, sean más talentosas que tú, simplemente han optimizado su enfoque mucho más que tú. Y eso enoja. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros no hemos volteado al mundo, a las calles, a nuestro círculo social, nuestro entorno, etcétera, y vemos a personas tontas, muy poco talentosas, pero que como tienen su enfoque mucho más optimizado que nosotros, tienen mejores resultados? Y eso enoja, porque dices, puta, esa persona no es tan inteligente, no es tan buena persona incluso, no tiene tan buenas habilidades, sí, pero su enfoque lo tiene muy bien optimizado. Y eso le da una ventaja competitiva inmensa. Ahora, si mezclas talento con enfoque, bueno, pues estás del otro lado, todavía sales más beneficiado. Pero hoy en día no es suficiente el talento. No es suficiente el talento. Sí es suficiente en la escuela, ¿no? Porque pues, estás compitiendo con algunos. Pero cuando sales al mundo real ya no es suficiente. Y eso es importante entenderlo, porque si no lo entendemos, difícilmente vamos a tomarnos el enfoque tan en serio
como deberíamos. ¿Están de acuerdo? Entonces hay que entender en qué época estamos viviendo hoy. Hay que entender la realidad de las cosas. El mundo es cada vez más difícil, es cada vez más competitivo, es cada vez más cruel, incluso es cada vez más injusto. Y así son las cosas. Y tenemos que optimizar al máximo nuestras habilidades, nuestro enfoque, nuestra disciplina y nuestra energía, porque si no lo hacemos, van a arrasar con nosotros allá afuera, van a arrasar con nosotros allá afuera. ¿Y cómo se ve una persona que va a arrasar con nosotros? Pues es una persona más organizada, más enfocada, tiene mayor claridad mental, tiene más energía y tiene más disciplina. No se anda con rodeos, no se anda con rodeos, no se anda con rodeos. Y eso pocas personas lo van a entender y te van a querer desviar de ese enfoque, te van a querer distraer, te van a querer desalinear. No porque sean malas personas, sino porque no son capaces de entender la importancia del enfoque hoy en día. Para ellos es normal hoy desviarse yendo a un partido de fútbol o viendo un partido del mundial. Y yo no estoy diciendo que esté mal ver un partido del mundial, yo he visto algunos en este mundial, pero el problema es cuando el verlo te está desalineando. Si es algo que no va a afectar porque resulta que estás en un viaje de negocios y resulta que mientras esperas a un cliente está puesto el partido de fútbol, pues no te va a afectar nada verlo. Pero si tú estás alterando tu capacidad de estar enfocado para entonces ver un partido de fútbol o para hacer algo que sabes que no está alineado con lo que quieres, pues no es que esté mal, simplemente va a haber personas que no están dispuestas a hacer eso y van a arrasar contigo. Van a arrasar contigo. Te van a llevar la delantera. O sea, ¿cómo pretendemos competir con personas que tienen absoluto enfoque, absoluta disciplina y no se andan con rodeos? Así como antes, pues no sé, tú salías al campo de batalla y literalmente te topabas con un gladiador asesino que te iba a cortar la cabeza a sangre fría sin piedad, pues así hay personas hoy en día en el mundo laboral. Y van a arrasar contigo por su disciplina, su enfoque, su capacidad de canalizar su energía. Y si nosotros no somos capaces de hacer eso, no tenemos chance alguna, no tenemos chances, no tenemos oportunidad. Entonces, es importante entender esta parte. ¿Y enoja? Sí. ¿Es cruel? Sí, pero es la realidad. Y si queremos sobresalir, tenemos que aceptarlo y entonces usarlo a nuestro favor. Ahora, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? Cada vez menos personas son capaces de mantenerse enfocadas. No es si les ha pasado, vas a un restaurante y en serio, es impresionante cómo la gente ni siquiera puede mantener el enfoque en las conversaciones que está teniendo con el de enfrente. Están distraídas todo el tiempo. Entonces, sí, es cruel la situación, pero al mismo tiempo, no es tan difícil. No es tan difícil separarte de esas personas. No es tan difícil. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Número uno, tenemos que aceptar que si queremos jugar las grandes ligas no podemos seguir jugando como si fuéramos un estudiante de universidad. Esa es la realidad, porque ya no estamos compitiendo como en la escuela. O sea, tenemos que aceptar que estamos en las grandes ligas y estamos con los mejores y buscando competir con los mejores. Ahora, no sé si a usted le sucedió, pero hay algo que yo llamo la maldición del éxito tempranero, por así decirlo. La maldición del éxito que llega rápido. Y es que a muchos de nosotros nos sucedió, quizá, algunos no, pero a muchos nos sucedió que justamente cuando estábamos en esta etapa de elegir un camino el cual tomar, surgen las plataformas digitales, se empiezan a desarrollar y empezamos a aprovechar muchas oportunidades increíbles, ¿no? A mí me sucedió con el podcast, a mí me sucedió de diferentes maneras. Por ejemplo, yo por muchos años vendía a través de los webinars. Hoy en día los webinars ya son una manera
nada rentable para vender, porque ya todo el mundo sabe que cuando te registras a un webinar te van a vender algo y ya están escépticos, etcétera. Pero imagínense, hace 8 años tú haces un webinar y la gente ni sabía lo que era un webinar, ¿no? Entonces, incluso si tú no eras bueno vendiendo, pues estabas aprovechando una gran oportunidad que no todos iban a poder aprovechar. No es lo mismo hacer un webinar hace 8 años que una persona que llega hoy y lo intenta hacer. Los registros le van a costar el triple de lo que costaban hace 8 años, si no es que hasta 10 veces más, y las personas están 10 veces más escépticas que hace 10 años. Entonces es mucho menos rentable. Pero a muchos nos puede suceder que aprovechamos por alguna u otra razón alguna oportunidad en el mercado. Y eso nos permite generar dinero, sentir que estamos teniendo éxito de alguna u otra manera, pero es como una ilusión, porque son esas mismas cosas que a lo mejor son muy rápidas o crecimientos muy rápidos, son esas mismas situaciones las que nos engañan. ¿Por qué? Porque incluso se da hoy en día, ¿no? ¿Cuántos millonarios no se hicieron a través de Bitcoin? ¿O cuántos millonarios no han surgido a través de muchas oportunidades en Internet? Y está increíble, pero es engañoso, porque el tener esas posibilidades tan rápido nos impiden desarrollar un carácter necesario a largo plazo. Y el enfoque es uno de ellos. El enfoque es uno de ellos. Yo les puedo decir, a mí me sucedió. Y el ser incapaces de mantener el enfoque simplemente porque estamos obteniendo algún resultado, a largo plazo nos va a costar muchísimo más dinero del que estamos generando rápido ahora. ¿Por qué? Porque es una ilusión. No estamos aprendiendo a trabajar realmente de forma disciplinada, enfocada, canalizando nuestra energía estratégicamente. No estamos teniendo buenos hábitos de vida, no estamos siendo capaces de optimizar nuestra productividad. Tenemos muy poco entendimiento de lo que involucra el ser un adulto. Tenemos poco entendimiento de lo que realmente se requiere para obtener un retorno sobre la inversión a largo plazo y no algo inmediato ahora. Y eso se ve muy traducido al enfoque, al enfoque. E incluso es sumamente peligroso porque ese éxito tempranero hace que sea muy tentador caer en las trampas hedonistas, ¿no? Del placer inmediato. Y eso puede ser sumamente peligroso. Ahora, eso se los platico porque es algo que yo he percibido con muchas personas que conozco. A mí me sucedió de alguna u otra manera. Y si tú estás en esa posición, no quiero que caigas en la trampa. A lo mejor ya caíste y te sucedió también. O a lo mejor no te ha sucedido. Pero es importante mencionarlo. ¿Qué más? Vamos a hacer un ejercicio, porque muchos de ustedes pueden decir, no, yo tengo un enfoque brutal. Vamos a hacer un ejercicio para identificar si realmente estás en esa posición o lo podrías llevar al siguiente nivel. Y quiero que escribamos, ahí les va, quiero que escribamos, yo te voy a escribir una serie de cosas y tú vas a poner si sueles hacer esto, ¿ok? Revisar tu teléfono mientras comes. ¿Lo haces sí o no? Pon en los comentarios sí, si lo haces. Pon no si no lo haces. Sé brutalmente honesto. Vamos a identificar. Ahora vamos al número 2. Cambiar la música que escuchas y ahí añádele constantemente. ¿Ok? Entonces pon sí si lo haces, no si no sueles cambiar la música que escuchas constantemente. Vamos a ver. 3. Revisar diario. Ojo, no solo una, todas las redes sociales que tengas
y tus bandejas de email. ¿Sí o no? Es la 3. Ahora, vamos a la 4. Acumulas cosas que no usas. Y ojo, aquí puede ser ropa, aquí puede ser comida, lo que tú quieras, muebles, objetos, no lo sé. Acumulas cosas que no usas. Es decir, puedes ir a tu closet y la mitad de la ropa no la has usado los últimos 3 años. Ahora, revisas las noticias y ojo, hay diferentes tipos de noticias. Todos podemos ser volubles a mínimo una. Noticias de deportes, política, entretenimiento o espectáculo, los chismes, ¿no? Esas son como las 3 principales. ¿Lo haces sí o no? Y eso me refiero a constantemente, es decir, casi todos los días. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cuál es tu respuesta? O sea, de esas 5, y voy a volver aquí, de esas 5, ¿cuántas haces? Sé brutalmente honesto. ¿Cuántas haces todos los días? De esas 5, todas. 4 sí y una no. 4, 4, 4. Ok. Felicidades, eres un adicto a la dopamina. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y este es un ejercicio muy bueno a hacer. O sea, tú checa la grabación de esto cada cierto tiempo y haz este ejercicio, yo te diría cada 3 meses. Y si te notas que estás cayendo en la mayor parte de estas, significa que necesitas hacer una depuración en tu vida, depuración de información, depuración de cosas y necesitas liberar mentalmente mucho espacio para dejar más posibilidades a mantenerte enfocado. ¿Puedes ponerlas de nuevo? Sí. Revisar el teléfono, de todas formas se va a grabar, no se preocupen. Revisar el teléfono mientras comes, cambiar la música que escuchas. Hay personas, te lo juro, yo me he subido a coches de personas o con personas que ni siquiera son capaces de escuchar una canción completa. Ponen una canción y a la mitad, ay, no, mira, te voy a enseñar esta otra y la cambian. Y a la mitad, no, ya me aburrí, vamos a cambiar. Y entonces cambian todo el tiempo de música. Es algo muy raro, es algo muy raro y es algo que he notado más los últimos 2 años, más o menos. Luego, revisar diario todas las redes sociales y tus bandejas de email, aunque no lo creas, por más que tú digas que se requiere para trabajar en tu vida que lo revises todos los días, no es verdad, no es verdad. Es como un adicto que intenta justificarse de que no es tan malo fumar, tomar alcohol o consumir alguna droga. Es el decir, no, no, es que yo tengo que usar las redes y revisar mi bandeja todos los días porque requiero y ponle la excusa que quieras, no es real, no es real. Es un síntoma de adicción. Acumulas cosas que no usas y revisas las noticias. Y esto pasa lo mismo con las personas. Muchos me han dicho, Gustavo, pero es que, ¿qué tal que mi trabajo involucra estar revisando todos los días las noticias? Es que no lo tienes que hacer tú. Pregúntate, ¿cómo lo podría automatizar? ¿Quién lo podría hacer por mí para que yo no tenga que hacerlo? Y esas preguntas te pueden llevar a muy buenas respuestas. Pero bueno, ese ejercicio creo que nos deja claro que tenemos que optimizar nuestro enfoque. Entonces, si nosotros queremos ser letales, así como allá afuera hay muchas personas que no van a tener piedad con nosotros y nos van a robar el trabajo que podría ser nuestro porque tienen más optimizado su enfoque y nos van a robar a la mujer que nos gusta porque tienen más optimizado su enfoque y su desempeño y van a ser letales en cualquier sentido posible, nosotros tenemos que ser capaces de tener esa misma letalidad. Y yo te voy a compartir cuáles
la clave para ser letal. Ojo, esto no lo tienes que hacer 100% del año. No lo tienes que hacer todos los meses, no lo tienes que hacer todas las semanas. Pero cuando tú entras en modo letal, vas a ser letal. Y ese es el propósito de esto, que seas consciente y lo uses estratégicamente en ciertos momentos de tu vida y en ciertos momentos de tu año, donde sientas que necesitas llevar tu desempeño al siguiente nivel, donde sientas que estás muy cerca de cumplir un objetivo y debes mantener el enfoque absoluto, ¿no? Como por ejemplo, los futbolistas, ¿no? Ahorita que esté el mundial. Ellos quieren ser letales ahora. Cuando acabe el mundial, se van de vacaciones y disfrutan la vida. Pero en este momento tienen que mantener el enfoque y la letalidad. De lo contrario, no van a desempeñarse bien. Entonces tú piensa, así como ellos piensan, ok, en diciembre va a ser el mundial de fútbol, necesito estar en modo letal. ¿Cuál es esa etapa para ti? Y te lo comparto ahora para que lo pienses. Analiza en el 2023 cuándo va a ser la etapa donde más letal tenga que ser, donde más letalidad se va a requerir de mi parte. Y entonces, en esos momentos, te vas a enfocar única y exclusivamente en tres cosas. Tres cosas. Todo lo demás lo vas a aislar o te vas a aislar de eso. Número uno, y por eso yo lo llamo el protocolo en modo monje, porque hasta cierto punto entras en un modo como si fueras un monje. ¿Qué hacen los monjes? Se van a la montaña y se aíslan del mundo para meditar, para ver en su interior, etc. Aquí no necesariamente te vas a aislar del mundo de esa manera, pero sí vas a eliminar muchísimas cosas de tu entorno y que al final te van a querer desviar de ese enfoque que va a requerirse para que tengas esa letalidad. Entonces, número uno, te vas a enfocar en tu trabajo, que quiero pensar que va a estar involucrado mucho en esa elección, ¿no? Quieres desempeñarte de forma óptima, quieres arrasar en el mercado y en el mundo con tu profesión, necesitas entrar en modo letal. Entonces, trabajo. Número dos, recuperación de ese trabajo. Necesitas recuperación. Ojo, recuperación no es ver Netflix. No. Recuperación es dormir bien, no meter mierda a tu cuerpo, cosas que hablamos la llamada anterior, ¿no? Cosas que no te inflamen a un nivel hasta cerebral, ¿no? Que no inflamen tu cuerpo, porque eso nos hace tener la mente nublada. No podemos ser capaces de enfocarnos bien. Y número tres, cosas que valoras. Y obviamente ahí involucra tu familia, ¿no? Algún hobby que tengas, relaciones, etcétera. Cosas que tú valores. Que te gusta meditar, meditas. Que te gusta ir al gimnasio, vas al gimnasio. Y de hecho, estas tres se complementan bastante, ¿no? Porque al final, pues para muchos, el desempeñarse de forma increíble en el trabajo y el estrés y el esfuerzo, la dedicación que eso involucra, muchas veces eh, una de las más grandes motivaciones para mantenernos alineados en eso, pues es la familia, ¿no? O ciertas relaciones, ¿no? Entonces, al final van de la mano. O sea, estas creo que se complementan muy bien y nos van a ayudar bastante. Entonces, esa es como la clave para entrar en modo letal. No se necesita ser un genio para descifrarlo. Creo que tú ya lo sabías. Ahora, la pregunta es precisamente por qué no lo estás haciendo. ¿Por qué no lo estás haciendo? Porque cada día que ignoras esto, hay personas allá afuera que sí están dispuestas a hacerlo y te están llevando una ventaja inmensa, inmensa. Te empiezan a tener cada vez más ventaja porque se empieza a hacer como esta bola de nieve de momentum y tú entras en una bola de nieve de momentum negativo y ellos entran en una bola de nieve de momentum positivo y esa bola de nieve arrasa contigo, arrasa. Ahora, hay cierto dolor involucrado, repito, con el enfoque. ¿Y cuál es cuando tú abordas esta situación es mucho más fácil tomar decisiones? ¿Por qué? Porque, pues al final
¿qué te preguntas? Por ejemplo, que te invitan a algún lugar, que tienes ganas de hacer algo. Bueno, te preguntas, ¿esto contribuye a mi visión, mi meta, mi objetivo, lo que sea en lo que quiera ser letal, por ejemplo? ¿Contribuye o destruye eso que es importante para mí? Entonces, que una de tus cosas más importantes es tu relación de pareja, ¿no? La relación que tienes con tu esposa, ¿no? Y vas a un viaje de negocios y una mujer hermosa te intenta seducir, bla, bla, bla. Pues sí, es muy tentador, pero pues ahí tú te puedes preguntar, ¿esto contribuye a mi relación con mi esposa o la destruye? Y creo que es un ejemplo claro, ¿estás de acuerdo? Bueno, la respuesta es la destruye. Ok, pues entonces lo dejo pasar por más tentador, placentero, lo que sea que se presente. Eso es importante entenderlo y es una pregunta muy poderosa, pero a veces no nos la hacemos. Y entonces cuando hay alguna tentación, algún estímulo en el exterior que nos quiere seducir, esta pregunta nos va a dar la respuesta. A lo mejor es un estímulo que sí va a contribuir a eso que quieres. Pues, está increíble, entonces dile que sí. Pero si la respuesta es que va a haber destrucción, no te conviene darle entrada a esa situación. No te conviene darle entrada. Ahora, ¿cuáles son las cosas que matan nuestro enfoque generalmente? Creo que no se necesita ser un genio para descifrarlo, ¿no? Irnos de fiesta cuando no deberíamos, tomar alcohol en exceso, consumir drogas y sustancias que al final alteran nuestro estado mental, físico, emocional, la televisión, las redes sociales, los videojuegos. Este es algo, una muy importante, pasar tiempo en exceso con nuestra familia. Esto es algo que a las personas que valoran mucho su familia les puede suceder. Eso, por ejemplo, me ha pasado a mí. Uno de mis valores principales es la familia. A mí me encanta pasar tiempo con mi familia, pero sí tenemos que ser conscientes que esas mismas personas que amamos tanto pueden desalinearnos en un momento donde tenemos que ser letales. Entonces, si vamos a tener que entrar en modo letal, modo enfocado, modo de canalizar absolutamente nuestra energía para arrasar allá afuera, supongamos en marzo, pues le podemos decir a nuestra familia, ¿sabes qué? Voy a estar en marzo en modo letal. Voy a estar en modo letal, te amo con toda mi alma, pero no voy a poder pasar tanto tiempo contigo. Esa es la realidad. Y adivina qué, si tú apoyas esta visión que yo tengo, y eres parte de esta visión, cuando pase marzo nos vamos a ir de viaje, vamos a hacer esto, vamos a pasar de esta forma tiempo juntos y te lo voy a compensar. Y entonces es increíble porque te apoyan. El problema es que no solemos hacer parte de nuestra visión o de nuestro desempeño en nuestro trabajo a nuestros seres queridos. Y ahí pues entra un problema porque entonces se sienten como desplazados, rechazados. Pero si tú los haces parte de eso, incluso les dices, mira, yo voy a estar 100% enfocado, no voy a convivir mucho tiempo contigo, pero cuando termine te prometo que vas a salir beneficiado de esta manera, te van a apoyar, porque hay algo que ganar también para ellos. Es ganar, ganar. Esa es la clave. Pero es muy importante entenderlo, porque si no eres capaz de transmitírselos, te pueden drenar de energía y también hay que aprender a poner límites ahí. Tenemos que aprender a poner límites con nuestra familia. Otra cosa que nos desvía del enfoque, tener múltiples negocios, múltiples proyectos al mismo tiempo, principalmente cuando estás haciendo querer crecer uno. Esa fue una de las más grandes lecciones que yo aprendí. De hecho, uno de los programas que más le ha gustado a la gente en la universidad superior es el programa donde comparto las 100 lecciones principales de negocios que aprendí la última década. Y una de ellas es, no puedo subir dos árboles al mismo tiempo, principalmente cuando el proyecto está creciendo. Ya después, incluso lo puedes automatizar y anda solito, ¿no? Pero al principio, los primeros años,
necesitas enfocarte al 1000% en él y va a requerir pues más enfoque, más energía, es hasta como un bebé, ¿no? Entre más chiquito es el bebé, pues más atención requiere. Luego va creciendo, van pasando los años, luego se vuelve adulto y ya es independiente, ya requiere un mínimo esfuerzo de tu parte, ¿no? Pero, ¿cuántos años no se requiere al principio de dedicación, esfuerzo y enfoque? Entonces, esa parte es muy importante entenderla, porque luego creemos que se requiere algo muy complejo para ser capaces de mantenernos enfocados y una agenda súper complicada y tener 400,000 checklists, etcétera. Pero no nos damos cuenta que al final la raíz o la causa a un nivel de raíz no es tanto eso ni la complejidad, sino más bien simplificar las cosas, no tener tanto, no estar trabajando en tantos proyectos al mismo tiempo y se ve traducido a nuestro desempeño automáticamente. O sea, imagínate que Messi se enfocara en jugar al mismo tiempo que fútbol, entrenar a básquetbol e intentar ser el mejor golfista del mundo. No sería ninguno, no sería bueno en ninguno de los tres deportes. Se enfoca en uno y es el mejor en eso. Entonces, ¿por qué no solemos abordar esa misma perspectiva? Pero no, hoy en día, como es tan tentador también, todo el mundo intenta ser futbolista, basquetbolista, tenista, quiere ser filósofo, quiere ser esto, quiere ser el otro, pero pues es muy difícil sobresalir de esa manera, muy difícil. Entonces, esos son como los asesinos básicos, ¿no? De nuestro enfoque. Ahora, ¿cuáles son los que no son tan obvios? Porque hay algunos que no son tan obvios. Y acá quiero que hagamos otro ejercicio, ¿ok? Pon en los comentarios cómo, y para que se entienda bien, vamos a poner dos posibilidades. Hay dos opciones a elegir. Quiero que prendas tu teléfono y me digas cómo se ve tu eh, pantalla. ¿Cómo se ve tu pantalla? Y yo te voy a decir cómo se ve la mía. La mía se ve así. Ay, no, creo que no lo alcanzas a ver. Pero si te fijas, número uno, aquí está mi checklist. Dos, aquí hay un atajo a la app que uso de notas para poner notas si se me ocurre algo. Acá está mi calendario y acá está el tiempo que paso en, en mi teléfono, que de hecho hoy he pasado 26 minutos en mi teléfono. Quiero que tú, si tienes un iPhone, veas cuánto tiempo has pasado en tu teléfono y ponlo en los comentarios. O en Android, no sé si se pueda también, yo creo que también se puede. Y lo tengo aquí para ser consciente, ¿eh? Y no les estoy mintiendo, es que no, creo que no lo puedo acercar, pero dice 26 minutos. Hoy he pasado 26 minutos en mi teléfono. Hay personas que pasan 8 o 9 horas en su teléfono, imagínate. Entonces, ¿cómo se ve tu teléfono? Y quiero que pongas, o sea, hay dos opciones. Número uno, caótico y número dos, quiero que pongas ordenado. ¿Cómo es tu teléfono? ¿Caótico u ordenado? Escribe cualquiera de las dos opciones. Y caótico me refiero a que tienes 87,000 aplicaciones, no sabes ni dónde encuentras una, la tienes que buscar todo el tiempo. Ordenado es, sabes perfectamente dónde está cada cosa y tienes a tu alcance con apretar un botón eso que más necesitas. Como por ejemplo, una nota, ok, ya tengo ahí el atajo, nada más le aprieto y puedo escribir una nota automáticamente. Tengo mi checklist y tengo mi calendario. O sea, ya ni siquiera me tengo que meter a mi app de calendario. Tengo una widget donde veo las cosas que tengo que hacer en este momento y me ha ayudado mucho. Antes no lo tenía así. A ver, caótico, ordenado, ordenado, ordenado. Ahora yo les pregunto, ¿cómo se ve su escritorio en la computadora? Sean brutalmente honestos. ¿Cómo se ve su escritorio en la computadora? ¿Cómo se ve? ¿Caótico u ordenado? Porque esas son las cosas sutiles que nos chupan el enfoque, la energía. Y lo usamos todo el tiempo.
Y es más, lo vamos a escribir para que sea, o sea, tú elige ordenado, caótico u ordenado. Y lo vas a definir en estas cosas. Número uno, tu teléfono. Número dos, tu computadora. Número tres, tu closet. Oh, sí, tu closet. ¿Cómo está tu closet? ¿Cómo está tu habitación? ¿Caótica u ordenada? Y ordenada no me refiero a que tiene que estar todo perfectamente doblado y así puesto en un rincón. No estoy hablando de irnos al extremo y a la obsesión con el orden. Pero simplemente, si tú entras a tu habitación o a tu closet, es fácil definirlo. ¿Es caótico o está ordenado? Ahora, número 4, muy importante, la oficina donde trabajas, el espacio donde trabajas. Tu escritorio es caótico, es ordenado. Y todas estas cosas nos chupan energía y nos impiden mantener el enfoque. Son esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Ahora, pon ahí en los comentarios, ¿cuántos fueron? Fueron 4. De 4, ¿cuántas están desordenadas? ¿Cuántas están desordenadas? 3 de 4. Una de 4 está bien, bastante bien, Brandon. Una de 4 está bastante aceptable. 3 de 4, 3 de 4. Uno de 4 yo diría que es aceptable, 2 de 4 es alerta roja y 3 de 4 y 4 de 4 ya es que necesitamos poner más orden. Esa es la realidad. Ahora, ¿quieren saber cuál es la forma más fácil de mantener orden en nuestra vida? Muy sencillo, no tener tantas cosas. No tener tantas cosas. No tener que estar ordenando tanto. Te abruma ordenar tu closet es porque tienes un chingo de cosas. Si tuvieras lo básico, no tendrías ni siquiera que pensar en ordenar nada porque no habría nada que ordenar. Entonces, de estos 4, quiero que elijas cuál de ellos no tiene que tener tantas cosas. Y yo cuando me hice esta pregunta, la realidad fue mi teléfono, mi computadora y mi closet. ¿Por qué? Mi oficina, como muchos de ustedes saben, mi escritorio tiende a ser bastante caótico y me gusta así. Entonces dije, ok, si tener uno de estos caótico está bien, ¿cuál elegiría? Y entonces yo elegí mi oficina. Esa me gusta que sea caótica, me gusta tener diferentes libros, cosas encima, no me importa que esté desordenado. Me inspira de cierta manera. Pero si yo elijo eso, no me puedo dar el lujo de que mi teléfono, mi computadora y mi closet estén desordenados. Entonces yo quiero que tú elijas uno de ellos. Uno de ellos. Ahora también, el que tú elijas, pregúntate cómo me va a beneficiar el que esté desordenado. Y vamos a ser honestos, si yo me pregunto, a ver, ¿mi closet realmente me beneficiaría si está desordenado? La respuesta es no. De hecho, me perjudicaría porque no encuentro la ropa que me quiero poner y entonces me hace perder tiempo. Es la realidad. Súmale que no es nada atractivo para una mujer si ve mi closet desordenado. Luego, ¿mi computadora me beneficia que esté desordenada? ¿Sí o no? Y la respuesta es no. No me beneficia que esté desordenada en lo más mínimo. El teléfono tampoco me beneficia. Entonces resulta que el único que me beneficia es mi oficina. ¿Por qué? Porque también está comprobado que para la creatividad se requiere cierto caos, ¿no? Para ser creativos se requiere cierto caos. Entonces, en este caso, mi oficina podríamos decir que es la única desordenada. Yo te pregunto, para ti, ¿cuál te puede beneficiar o cuál es benéfico hasta cierto punto que esté desordenado? Y a lo mejor tu respuesta es el teléfono, pues entonces elige el teléfono. Pero no puedes tener más de uno, no puedes tener más de uno. Ahora, ¿es una regla universal? No, no es una regla universal, pero es algo que yo he encontrado que funciona bastante bien. De estos 4, ¿cuál? ¿Cuál nos beneficia? Y elegirlo, ¿ok? Así de fácil, elegirlo. Ahora,
El enfoque, si nos vamos a mayor profundidad en este tema del enfoque, tiende a requerir cierta energía. O sea, yo incluso diría que el enfoque es energía, ¿no? El enfoque es esta capacidad que nosotros tenemos de canalizar la energía y usarla estratégicamente, de alguna u otra manera, ¿no? Creo que eso está muy claro. Pero ¿qué pasa con el enfoque? El enfoque completo, pues, ¿cómo se ve? No se ve así. O sea, la gente cree que el enfoque es lineal, pero el enfoque realmente es algo así. Y les voy a pasar un entrenamiento que creé sobre el estado de flow. Igual y ya lo vieron, pero si no, se los voy a pasar. Porque precisamente, o sea, para que haya enfoque absoluto, necesitas estar en algo que se llama estado de flow. Y el estado de flow sí es esta parte lineal donde todo fluye, sin esfuerzo, sin resistencia, pero para llegar al estado de flow, primero tuvimos que pasar por toda esta etapa donde sí hubo resistencia, donde sí hubo cierta tensión. Ahora, ¿cuál es el problema? La mayor parte de las personas no son capaces de llegar ni siquiera aquí. O sea, muchos incluso empiezan a disfrutar las mieles del estado de flow y del enfoque. Se empiezan a subir, empiezan aquí a disfrutarlo y aquí lo cortan. Aquí lo cortan y entonces ya no pueden realmente aprovecharlo. Una persona que es letal y arrasa es una persona capaz de mantener el enfoque más allá de este punto, de este rompimiento. Tiene que ser capaz de mantenerlo absolutamente. Entonces, por ejemplo, si lo traduces a los deportes, un partido dura 90 minutos. Para tú realmente ser élite, necesitas, y hay un libro muy bueno que escribió, escribió uno de los entrenadores de Kobe Bryant, de Michael Jordan, de varios de los mejores basquetbolistas, y él dice, una de las claves de ellos era que eran capaces de mantener el enfoque durante todo el partido. O sea, el güey se le pudo haber muerto su abuelito, se pudo haber divorciado hace 2 días, y el güey era capaz de mantener el enfoque durante todo el partido. Ya después salía y enfrentaba sus problemas y a lo mejor sí tenía que enfrentar aquellas dificultades que tenía que enfrentar, pero durante el partido mantenía el enfoque absolutamente. Y esa es la letalidad de la que estamos hablando. Somos capaces, cuando somos letales, de mantener el enfoque sin importar lo que haya sucedido hace 2 horas, hace una hora. Y no solo somos capaces de mantener el enfoque y estar en el estado de flow durante cierto tiempo, sino durante el tiempo que se requiera. Entonces, en el caso de los deportistas, pues es un partido completo, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho en el fútbol de México que México nunca puede pasar en el Mundial y te das cuenta, y es precisamente eso, no tienen los jugadores la letalidad que sí tienen los otros. No son capaces de estar en el estado de flow y en el estado de enfoque absoluto durante el tiempo que se requiere. Va todo perfecto, pero al minuto 60, 70, la cagan, porque ya no son capaces de mantener ese enfoque, se distraen, tienen miedo, algo sucede. Si nosotros somos capaces de mantener ese enfoque, estamos del otro lado. Ahora yo te preguntaría, en lo que tú haces, ¿estás realmente siendo capaz de estar en el estado de flow el tiempo que se requiere? ¿Sí o no? Pon en los comentarios. No sé cuánto tiempo se requiera, pero tú tienes que identificarlo. Que eres escritor y entonces requiere de tu parte escribir 3 horas todos los días, pero nada más te estás pudiendo enfocar y estar en el estado de flow 30 minutos. Pues obviamente la respuesta es no. Y ese es el problema, lo cortamos. ¿Y saben cuánto tardamos? O sea, porque una vez que se corta, no es, ay, ok, bueno, una interrupción, vamos a seguir. No, eso no existe. Es, hay una interrupción, vamos de regreso. Y otra vez, la resistencia, el esfuerzo, la tensión, y ya estás entrando un poco en el estado de flow y lo cortas, vamos de regreso.
De hecho, está comprobado científicamente que se tarda aproximadamente entre 20 y 30 minutos el volver al estado de flow. Entonces, si tú estás en un momento de alta tensión, en un momento donde requiere tu absoluto enfoque y te distraes por alguna razón, hay altas probabilidades de que ya no sea suficiente, porque va a requerir de tu parte otros 20 minutos y a lo mejor esos 20 minutos significan ya, te dieron cuello. Estás en la guerra, imagínense, pónganse a pensar en los... O sea, antes iban a la guerra, ¿no? Bueno, hoy en día muchos hombres siguen yendo a la guerra en diferentes partes del mundo, pero imagínate, tú vas a la guerra, pero no pensemos en esta época, pensemos antes, en la época donde peleaban con espadas, ¿no? No había armas, no había bombas nucleares, no había ni siquiera bombas, eran simplemente armas. Tú ibas a la guerra y tenías que tener absoluto enfoque, tenías que estar en el estado de flow. Parpadeabas un momento y se acababa tu vida. Hoy sigue siendo igual, ¿no? Los que van a la guerra. Pero, ¿qué sucede? No es como que alguien se distraía y imagínense que alguien se distrajera por alguna razón yendo a la guerra. No te puedes dar el lujo de tener 20 minutos para volver al estado de flow. Entonces, lo mismo pasa hoy en día. La única diferencia es que a lo mejor nuestra vida ya no está en peligro y por eso nos damos el lujo de distraernos. Pero tú estás escribiendo, eres escritor, y en lugar de tomártelo tan en serio como si estuvieras en la guerra, te da igual, y entonces estás escribiendo y sabes que te tienes que concentrar durante 3 horas, pero a los 30 minutos recibes un novio de tu mamá, de tu amigo, y te distrae, y permites que te distraiga, y tú dices, bueno, no pasa nada, 20 minutos, vuelvo a entrar al estado de flow. Y no te das cuenta que hay personas allá afuera que no se están dando ese mismo lujo y te van a dar cuello. Y entonces, mientras tú terminas un libro, después de 5 años, hay personas que ya escribieron 8. Esa es la cruda realidad. Y a lo mejor los 8 no son bestsellers, pero ya tienen uno bestseller. Y tú apenas estás publicando uno. ¿Cuáles son? ¿Quién tiene más probabilidades de tener un bestseller? Pues el que escribió 8. Es cuestión de números, ¿no? Dice Alex, en el fútbol el Real Madrid cuando el rival se distrae le remontan en 2 minutos. Exacto. Es lo que le pasa a México siempre. México, como dices, a México siempre le pasa en los mundiales. Juega como nunca, pero pierde como siempre. Juega como nunca, pero los últimos 2 minutos se distrae y le meten 3 goles, bye. Y entonces ya nos justificamos de no era penal y no sé qué inventos, ¿no? Pero pues al final es que nos salimos del estado de flow. Y a mí me gusta poner el ejemplo de los deportes porque es un claro ejemplo, o sea, lo estás viendo en la pantalla, estás viendo claramente lo que está sucediendo. Y lo mismo pasa en nuestra profesión. No importa qué profesión tengamos, si realmente queremos sobresalir, va a requerir mucho más que talento. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de que va mucho más allá del talento. Por ejemplo, yo jugué este juego del podcast por mucho tiempo en el sentido, dije, ok, no tengo la audiencia, no tengo los recursos, no tengo, o sea, no soy famoso como muchos que inician un podcast, ¿no? O sea, yo no tengo un papá famoso y agarrarme su nombre para lanzar un podcast. O yo no, o sea, no tenía esas cosas que muchos sí tienen y está increíble que las aprovechen. Pero entonces dije, ¿qué sí puedo tener? Enfoque. Y entonces publicar un episodio todos los días. Y entonces te separas. Te separas. Y, por ejemplo, recibí las estadísticas de Secretos de un Hombre Superior este año y el episodio, por eso les digo, es cuestión de números. El episodio que más escuchó este año es un episodio que publiqué en marzo y fue un episodio que se llama Ser el fuerte es mejor que ser el bueno o algo así. Igual y lo escucharon. El punto es que ese episodio se reprodujo 1000 veces más que el episodio promedio durante todo el año. Entonces, ¿qué sucede? Y publiqué, este año no publiqué todos los días, pero publiqué creo que 180 episodios. Y de los 180 episodios, uno se reprodujo 1000 veces más que todos los demás. Entonces, ¿eso qué habla? Si yo nada más hubiera publicado uno, hubiera publicado 3, hubiera publicado 40, las probabilidades de que hubiera tenido uno que se reprodujo 1000 veces más hubieran sido mucho más bajas. Entonces, esa es la clave con el enfoque. O sea, el enfoque incluso va más allá del talento.
Puede haber personas mucho más talentosas que tienen un podcast que yo, pero como no publican con ese enfoque todo el tiempo, y eso que ya no lo hago todos los días, imagínense si hubiera sido todos los días, pero como ya no, o sea, pero como ellos no tuvieron ese enfoque, su podcast no fue tan reproducido. Entonces no es que yo sea el mejor o el más talentoso, simplemente es cuestión de números. Y ese juego es muy poderoso. Y más hoy en día, repito, donde la gente no es constante, la gente no es disciplinada, no es tan difícil. No es tan difícil. El problema es que nosotros terminamos actuando como los demás también. Entonces, ¿cuál es la clave con este juego del enfoque? Tenemos que asegurarnos de que no se nos corte esto. No se nos puede cortar. Si se nos corta, adiós letalidad. Olvídate de la letalidad. Vas a tener un desempeño bueno. No estoy diciendo que sea malo tu desempeño, pero no va a ser como tú sabes que podría ser. Y entonces ahí es donde tú vas a decir, no, pues mi desempeño es un 7, es un 6, es un 5. No estoy diciendo que sea malo o pésimo, un 0, pues tampoco es un 8, un 9 o un 9.5. Entonces ahí hay espacio en el que podemos trabajar. ¿Y cómo evitamos que eso suceda? Número uno, por piedad de Dios, el teléfono. Por favor, vamos a hacer un experimento. Abre tu teléfono y pon cuántas veces lo has desbloqueado hoy. Y te voy a decir cuántas son las mías. Hoy lo he usado 34 minutos, ya me incrementó porque ahorita lo estuve prendiendo. Y imagínate, lo he usado 30 minutos y lo he desbloqueado 24 veces. Es bastante, es bastante. O sea, podríamos decir que incluso lo desbloqueé una vez cada minuto que lo usé, en promedio, ¿no? 24 veces. Yo les pregunto, ¿cuántas veces hoy ustedes han desbloqueado su teléfono? Porque entonces hay muy altas probabilidades de que sea el mayor distractor. Nelson 40, 59. Bueno, de hecho, para haberlo usado 6 horas, 59 veces no es mucho. Eh, igual y tuviste algunas llamadas importantes, ¿no? Por eso lo usaste tanto. 159 veces. Ese número ya es bastante elevado. El de Alex, 71 desbloqueos, 19 veces. Es una locura y no nos damos cuenta. Entonces, o sea, no tiene nada de malo desbloquearlo. El problema es qué pasa si estás en un momento donde tienes que ser letal y entonces tienes a tu disposición aquí el teléfono y entonces lo desbloqueas una y otra vez. ¿Cuál es la solución? Si tienes que ser letal, aléjalo. Por favor, aléjalo. Aléjalo, ponlo en un lugar con seguro y que alguien más tenga la llave, así, tal cual. Ponlo en otra habitación, cierra la habitación. Si tu casa tiene 2 pisos, tu oficina tiene 2 pisos, dile a alguien un piso o 2 pisos arriba que se quede con el teléfono y que luego te lo devuelva, o ponlo en una habitación 2 pisos arriba. Es decir, crea la mayor resistencia posible a la hora de revisarlo. Si tú pierdes mucho tiempo en las mañanas revisando tu teléfono, es decir, te paras, agarras tu teléfono, lo revisas y te quedas 3 horas en la cama, pues entonces, ¿cuál es la solución? No te despiertes con el teléfono al lado. Ponlo en un lugar lo más lejos posible. No, es que la alarma, pues mejor aún, pon la alarma, cómprate uno de esos relojes tradicionales donde puedas poner la alarma, o pon tu alarma en el teléfono y tu teléfono ponlo en la recámara de al lado o ponlo afuera y ponlo en máximo volumen y que empiece a sonar y te tengas que parar para ir a apagarlo. Y entonces generas la mayor resistencia posible. Esa es la clave, ¿no? El teléfono es una de las claves fundamentales básicas si queremos estar enfocados. Ahora, qué otra situación? O sea, esto es como lo básico, ¿ok? O sea, primero tenemos que abordar lo básico. No podemos trabajar en el enfoque a un nivel mucho más profundo si no abordamos las cosas básicas. Este es el teléfono. Luego, las redes sociales, elimínalas.
Bye. Adiós. Chao. No, Gustavo, pero es que las tengo que usar. Ok, ten 2 teléfonos, cómprate uno que sea súper barato, un usado, lo que sea, y tenlo para usar las redes sociales y hacer las publicaciones que tengas que hacer. Eso sí se requiere en tu trabajo. Si es cuestión de escribir mensajes, no tienes que tenerlas instaladas en tu teléfono. Puedes tener apps para responder mensajes, como por ejemplo, incluso para escribir, que usas Twitter. Hay muchas apps donde puedes programar tus publicaciones en Twitter sin tener Twitter instalado. O por ejemplo, que usas los mensajes en Facebook para prospectar o darle seguimiento a clientes. Está bien, instala la app de mensajes de Facebook, no tienes que tener Facebook instalado. Que usas Instagram, bueno, hay una app que se llama Business Suite, la descargas, pones a tu cuenta de Instagram como si fuera un negocio, la tienes que cambiar de uso personal a uso de negocio y vas a poder usar Business Suite y responder todos los mensajes ahí sin necesidad de estar navegando en Instagram. O de plano que tienes que tener instalado Instagram, bueno, pues deja de seguir a todas las personas, eso hice yo. Hubo una época donde tuve que usar Instagram para subir historias porque no había ninguna otra app para subir historias y entonces dije, bueno, pues voy a tener que tener instalado Instagram para subir estas historias, ni modo. Y dejé de seguir a todas las personas y ya lo dejé así. Si hoy se meten a mi Instagram, no sigo a nadie. A nadie. Entonces, los invito a hacer lo mismo. No me importa, dejen de seguirme a mí también. En serio, no es benéfico. No es benéfico. Entonces, esa es como la clave, las redes sociales, ¿no? Lo fundamental. Ahora, si de plano las tienes que usar, usa algún tipo de o instala algún tipo de app de restricción. Y restríngelo a, no sé, tú sabrás, 30 minutos al día. O sea, incluso en tu teléfono puedes poner, cuando pasen los 30 minutos, cuando pasen 30 minutos de uso en Instagram, quiero que me avises. Ahora, yo no recomiendo tanto eso. Se requiere mucho más para una adicción. A ti te puede avisar tu iPhone que ya pasaron 30 minutos y nada más le vas a poner ahí de quiero seguirlo usando más y lo vas a poder seguir usando más. No, no es suficiente para una adicción. Entonces hay ciertas apps que te restringen el, el uso de ciertas páginas y ya se las he compartido. Si quieren, o sea, porque ahora no les voy a explicar todas las apps que uso para restringir, pero si quieren que se las vuelva a compartir, les podemos publicar ahí en la comunidad o incluso le pueden escribir a Alex y Alex les pasa el link directo a estas lecciones donde les comparto cómo restringir su computadora y sus teléfonos, porque sí es sumamente importante. Ahora, otra situación, las interrupciones en el trabajo. Tú puedes tener un equipo, tú puedes tener a alguien pues que a lo mejor te va a hacer preguntas, que a lo mejor, no sé, si estás en una oficina, no falta el que quiere entrar a tu oficina cada 3 minutos a hacerte una pregunta. Eso le pasó a un amigo. Por ejemplo, nosotros hacemos home office, entonces no, o sea, como que tienes más restringido el acceso a ti. Pero las personas que están en una oficina, si tú estás en una oficina y tienes a tu cargo a un equipo y todo el tiempo están entrando a tu oficina y se sienten con el derecho a interrumpirte todo el tiempo para hacerte preguntas, van a desalinearte y van a quitarte ese enfoque. Entonces ahí tú tienes que dejar súper claro, a ver, de esta hora a esta hora voy a responder dudas. O les puedes hacer algo que yo llamo y de hecho se los puedo compartir. Yo llamo el proceso, es más, se los voy a compartir de una vez aquí en mi pantalla. Yo lo llamo el proceso de auto-coaching. Y entonces tú les puedes dar un documento a todo tu equipo o incluso un equipo de ventas, lo que sea que tengas a tu cargo. Y es un proceso, a ver, denos uno, donde les dejas claro las preguntas que ellos se tienen que hacer y los pasos que tienen que seguir para resolver problemas. Y ya si en el caso más extremo, ya pueden acudir a ti. Así, el más extremo, donde de plano tú sí seas indispensable. Porque esta es la realidad. Para las personas, generalmente, problemas pequeños, ¿qué tendemos a hacer? La mayor parte de la gente. Maximizamos cosas muy pequeñas, ¿no? Exageramos pequeños problemas. Y eso lo traducimos muchas veces en el trabajo.
y sentimos que no podemos hacer nada y que no tiene solución y entonces que nos tienen que ayudar. Pero pues al final no somos niñeros, ¿estás de acuerdo? O sea, es trabajo y también por algo se está contratando a esa persona para que sea autosuficiente. Pero tú también le tienes que dar las herramientas y la guía para que tenga esa capacidad de autosuficiencia. Entonces, le puedes dar un documento, por ejemplo, denme un segundo. Esto creo que vale la pena que se los comparta. Aquí está, proceso de self-coaching. Y ahí te va. Esto es lo que yo hago. Y se los voy a compartir si quieren el documento para que ustedes lo usen también en su trabajo, si tienen algún equipo o si son dueños de algún negocio. Pónganme en los comentarios si ven mi pantalla. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahí les va, proceso de self-coaching. Cada vez que y esto se lo das. Cada vez que tengas una pregunta, duda o intentes lograr algo de lo que no estés seguro, debes pasar por este proceso. Te va a brindar claridad, te va a hacer pensar, investigar, recopilar información para tomar una buena decisión. Entonces, ¿qué pregunta se hace esa persona? ¿Qué estoy tratando de lograr? ¿Es necesario hacerlo en este momento o no es necesario? Puedo encontrar la respuesta en nuestra empresa, o sea, en el wiki de nuestra empresa, la puedo googlear, hay algún tutorial en YouTube, ¿no? O si Gustavo no estaba aquí o sea, si Gustavo no existiera o si mi jefe no existiera y yo estuviera al cargo de este equipo o yo fuera el dueño de la empresa y mi futuro dependiera de ello, ¿qué haría en ese caso? ¿Qué haría? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Cuáles son otras opciones para resolver el problema? Estoy seguro de que esto no va a afectar otras áreas. Si va a afectar otras áreas, ¿con quién debo hablar para no afectarlo? ¿No? Que el área de marketing, que el área de ventas. Bueno, si voy a afectar, si estoy en el área de marketing y voy a afectar el área de ventas, bueno, ¿con quién puedo hablar del área de ventas para que no salgan afectados, pero que yo pueda solucionar este problema? ¿Cómo haría un seguimiento de los efectos de mi decisión para poder aprender? ¿Cuánto dinero, tiempo, recursos asignaría? ¿No? Etcétera. Y ahí están todos los pasos. Si tomé una decisión, esto es lo que debes hacer. Si necesitas ayuda, bueno, envíame un correo o escríbeme un mensaje abordando la situación y entonces yo te puedo ayudar. Si tú eres capaz de hacer estas cosas con las personas, no solo en el trabajo, incluso con tu familia, yo te puedo asegurar que no te van a distraer. No te van a distraer. Ahora imagínate tú cómo lo puedes hacer con algún amigo, con tu familia. A lo mejor no es como que le tienes que mandar un documento tan profesional, porque en este caso es, pues sí, en el trabajo, pero puedes tener una conversación y le puedes decir, mira, para mí es muy importante el trabajo, para mí son muy importantes las horas en la mañana. De 8 de la mañana a 11 de la mañana yo no estoy disponible. No estoy disponible. Simplemente no tengo prendido el teléfono. No, pero es que ¿qué tal que es una emergencia? Y ahí es donde le puedes plantear estas preguntas. Ok, ¿qué pasaría si Gustavo no existiera? ¿Qué pasaría si yo no existiera? ¿Qué harías tú? ¿Cómo actuarías? Si tu vida dependiera de eso, ¿qué harías al respecto? Y entonces ya la persona se puede dar una mejor idea y encontrar una solución por sí misma. Porque vamos a ser honestos, los mensajes existen desde hace poco tiempo. ¿Cómo actuaban las personas hace 200, 300, 400, 500 años? Hace 50 años. Era muy diferente. Y la gente salía adelante y no tenía que estar todo el tiempo pegado al teléfono y no sentía que el otro le debía responder en ese mismo instante. Entonces, ¿por qué hoy creemos que debe ser diferente? No creo que sea benéfico para nuestro enfoque. Entonces, tener este tipo de procesos ayuda, ¿ok? Algún tipo de restricción también a la hora de comunicarnos con familiares, con amigos. Ahora, denme un segundo, déjenme, pongo mis notas porque las había quitado. Tengo un par de cosas adicionales que compartirles y luego ya vamos a la parte de preguntas. Si tienen alguna pregunta y cosas que vamos a hacer y a las que nos vamos a comprometer para la próxima llamada, que va a ser el domingo 18, ¿ok? A ver, denme un segundo.
Okey. Bueno, nos quedamos en esta parte de manejar las redes sociales, de manejar a nuestro equipo de trabajo, a las personas en nuestro entorno, familia, amigos, etcétera. Y yo lo tengo aquí como You Should Not Pass. No sé si vieron la película del del Señor de los Anillos, de Gandalf, ¿no? La parte de Gandalf donde pone su bastón y no deja pasar al monstruo y le dice You shall not pass. Bueno, tú tienes que tener tu You should not pass, durante ciertas horas del día. Hay ciertas horas del día, o sea, si quieres tener una alta ventaja competitiva, necesitas, número uno, definir, le voy a poner, define tu hora mágica, bueno, tus horas mágicas de preferencia, y yo diría que sean entre 2 y 4 horas del día. Y digo mágicas porque son esas horas donde tu trabajo es mágico, donde haces magia literalmente. Son esas 4 horas donde tiendes a desempeñarte de una mejor manera. Para muchos puede ser la madrugada, para muchos puede ser me despierto a las 4 o 5 de la mañana y de 4 a 8 es mágico. Para otros puede ser algo en la tarde, para otros puede ser en la noche. Pero es importante que tú lo identifiques. ¿Y cómo lo vas a identificar? Y esto es algo a lo que quiero que se comprometan para la próxima semana. A lo mejor ya son conscientes de sus horas mágicas. Si ya son conscientes, no es necesario que hagan este ejercicio, pero si no tienen identificadas sus horas mágicas, por favor háganlo. Y es que del momento en el que se despiertan al momento en el que se van a dormir, entonces supongamos que te despiertas a las 7 a.m. y te vas a dormir a las 11:30 p.m. Vas a medir cada hora tu desempeño y de preferencia quiero que lo midas haciendo esto. ¿Cómo fue tu enfoque? ¿Cómo fue al final del día tu capacidad de producir resultados? Y vas a poner del 1 al 10. Lo vas a calificar del 1 al 10. Ahora, yo entiendo que muchas de estas horas no vas a trabajar, pero quiero que midas de igual manera. Que te fuiste, que ibas manejando, que durante, no sé, perdón, de 8 a 9 manejaste en el tráfico. Bueno, ¿cómo fue tu desempeño en el tráfico? O sea, quiero que califiques eso. ¿Cómo fue o qué hiciste durante esa hora? ¿Te pusiste a escuchar un audiolibro? ¿Te pusiste a pensar a leer las noticias porque estabas atorado en el tráfico y no tenías nada que hacer? Hasta ese tiempo lo puedes optimizar. No es lo mismo pasar una hora en el tráfico leyendo Twitter a pasar una hora en el tráfico pensando en posibles soluciones a un problema en tu vida o haciendo un repaso de la presentación que le vas a hacer a unos clientes o, no lo sé, tú sabrás, escuchando un audiolibro, lo que sea. Entonces vas a calificar del 1 al 10. Eso no tiene que ser los 7 días, pero sí te diría que lo hagas 5 días. Y después de esos 5 días vas a identificar cuáles fueron las horas mágicas. ¿Y cuáles son las horas mágicas? Las horas donde te desempeñaste de una mejor manera. Y tú vas a notar un patrón, No tienen que ser idénticas esas horas, pero sí vas a notar un patrón de, ok, de 7 de la mañana a 10 de la mañana es cuando más me siento enfocado, cuando tengo más energía, cuando tengo más fuerza de voluntad. Ok, esas van a ser mis horas no negociables, mis horas de you should not pass. Y esas son las horas donde le voy a decir a mi familia, a mis amigos, que me disculpen, pero voy a estar desconectado, voy a estar 100% enfocado en mi trabajo siendo letal. Y entonces vas a empezar a notar una diferencia muy grande en tu desempeño. Vas a notar una diferencia muy grande. Y ojo, esto nos pasa a todos. A mí me ha pasado que empieza a pasar el tiempo y empiezas a perder esa letalidad y empiezas a sucumbir un poco en esas horas mágicas. Ahí entra la importancia de hacer esto cada ciertos meses. Si tú en 3 meses sientes que ya no estás siendo letal en esas horas, como si lo fuiste en enero, en febrero, pues en marzo recapacitas
y empiezas a poner límites de nuevo a esas personas con las que se requiera y empiezas a ponerte límites a ti mismo donde se requiera. Y si es necesario, haces un ayuno de dopamina y si es necesario, entras en modo monje durante 7 días para resetear tu cerebro, no lo sé. Pero es importante que protejas, así como Gandalf protege lo que tenía que proteger, que ya ni me acuerdo, tú tienes que proteger esa hora o esas horas mágicas. Debes de protegerlas a toda costa. Ahora, ¿qué otra situación pasa? No sé si alguno de ustedes es dueño de algún negocio o tiene algún negocio, pero nos empezamos a volver adictos a revisar las ventas. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que en las promos que yo hacía y usamos una plataforma que se llama Hotmart, y Hotmart tiene una app donde cada vez que tú generas una venta te llega una notificación y dice vendiste X cantidad. Pero no solo eh, llega una notificación, sino que suena una campanita. Suena una campanita. Y es como el estudio de la campanita con los perros. De que tú cada vez que suenas la campana, el perro, eh, no sé, se va a dormir. O incluso hay una peor, hicieron un estudio donde cada vez que suena la campana, al perro le empieza a dar hambre. Automáticamente. Incluso si comió hace una hora. Con simplemente sonar la campana, entrenaron al perro a que le diera hambre. Y se pone como loco y empieza a ladrar y quiere que le den comida. Y es como, güey, te dimos comida hace media hora. No importa, como escuchó la campana, activa en su cerebro este atajo que lo hace sentir hambre. Y lo mismo pasa con el teléfono. O sea, piensa en las notificaciones. Yo te pongo este ejemplo del app de Hotmart. La crearon a propósito para que te vuelvas adicto a escuchar que vendiste. Y puede ser benéfico porque entonces si no la escuchas, pues te esfuerzas más para escucharla, pero se vuelve adictivo y entonces empiezas a checar todo el tiempo tu teléfono y empiezas a checar tus ventas y entonces estás en medio de una promoción, supongamos de Black Friday o de cierre de año y estás checando cuánto vendiste y lo empiezas a checar cada 20 minutos y te distraes todo el tiempo. Eso nos pasa mucho a los emprendedores. Entonces, elimina todo tipo de apps de notificaciones. No necesitas revisar tus ventas cada 20 minutos. Y si es necesario revisarlas, contrata a alguien para que las revise y entonces que te dé un reporte todos los días al finalizar. En la noche que te lo mande o al siguiente día en la mañana que te mande el reporte y te diga, mira, se vendió esto. Ok, perfecto. Pero tú no puedes estar dependiendo todo el tiempo de estos estímulos y estas notificaciones porque termina siendo contraproducente. Entonces, checa ese tema de las notificaciones. Yo tengo literalmente todas las notificaciones apagadas en mi teléfono. No me llega notificación de ningún mensaje, de nada. Nada, cero. Entonces, si reviso mi WhatsApp, pues tengo que ingresar a la aplicación voluntariamente para ver realmente los mensajes. Nada de notificaciones. Esa es una de las cosas que más me han ayudado. Ahora, algunos otros tips que pueden ser benéficos es no tener checklists de 47,000 cosas que tienes que hacer hoy. No lo sé, a lo mejor ustedes usan alguna app para poner sus tareas diarias y es común empezar a acumular un montón de tareas en esas aplicaciones. Y entonces te metes a todas las cosas que tienes que hacer hoy y te aparecen 89 tareas y te saturas y ya no sabes ni por dónde empezar. No, identifica las tareas principales que tienes que hacer y hazlas a toda costa. Y lo demás es ganancia. ¿Y cuáles son las principales? Yo te diría 4 o 5 máximo. 4 o 5 máximo cosas que tengas que hacer sí o sí a lo largo del día y que las hagas. Ahora, de cada tarea hay subtarea. Yo me refiero a tareas generales, ¿no? Hoy sí o sí tengo que, no lo sé, tengo que escribir las lecciones para X programa. Ok, bueno, eso va a requerir que ponga tiempo, que escriba la lección 1, la lección 2, la lección 3. Hay subtareas, pero en general, máximo 5 tareas. Cada una tendrá sus subtareas, pero no tienes que escribir todas las subtareas. No tienes que escribirlas, a menos de que sea demasiado detallado, porque luego ponemos cosas tan pequeñas que se empiezan a acumular demasiado y eso termina desalineándonos muchísimo.
Ahora, otra cosa que a mí me funcionó mucho y lo suelo hacer cada vez que reseteo mi mente, o sea, cada vez que hago un ayuno de dopamina, que entro en modo monje durante cierto tiempo o algo así, es escribir la noche anterior todo lo que voy a hacer el día siguiente. Entonces escribo, bueno, 7 de la mañana me despierto, 8 de la mañana hago ejercicio, 9 de la mañana tengo llamada con X persona y así, agendar todo. Lo puedes hacer en la aplicación de calendario que uses o lo puedes hacer de forma manual, escribirlo en algún lugar, pero que la noche anterior tengas todo planeado al pie de la letra. ¿Lo vas a terminar haciendo al pie de la letra? Probablemente no, porque pueden surgir imprevistos. Pero el simple hecho de tenerlo todo sumamente planeado ayuda muchísimo a no perder tiempo y enfoque en cosas importantes, porque si nos despertamos sin saber qué hacer, estamos fritos. Y volviendo al tema de los deportistas, ¿tú crees que un futbolista se despierta todos los días? Ay, ¿y hoy qué voy a hacer? No. El güey sabe que a las 7 tiene que ir a entrenar. El güey sabe que tiene que hacer ciertas cosas. Y entonces planea y ya lo tiene definido y tiene sus horas mágicas y tiene sus horas de cero distracciones. Tú tienes que hacer lo mismo. Tú tienes que hacer lo mismo. El problema es que como ya vivimos en una época de home office, nadie nos enseñó a hacerlo voluntariamente e intencionalmente. Entonces nos tenemos que obligar a hacerlo. Y por favor, protégete de toda distracción a toda costa. Entonces, optimiza tu entorno. Si queremos competir con las personas que tienen altos niveles de enfoque allá afuera, que no se les olvide, esas personas tienden a optimizar su tiempo, optimizar sus relaciones, optimizar su entorno y por consecuencia de todo eso, terminan optimizando su enfoque. Y por consecuencia de ello, terminan optimizando su desempeño. Y entonces son personas que en 3 horas hacen lo que otros que se distraen todo el tiempo hacen en 8 o 9 horas. Entonces, no se trata de estar 10 horas trabajando. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si el trabajo que haces en 10 horas, en un día que tú dices que trabajaste muchísimo, qué pasaría si el trabajo que haces en esas 10 horas lo condensaras en 4? Pero en 4 horas de absoluto enfoque, así, con cero distracciones, con cero estímulos externos, con descanso, con tu cuerpo teniendo óptimos niveles de energía. ¿Qué pasaría? Imagínate, tendrías más tiempo libre, te desempeñarías de una mejor manera, tendrías la posibilidad de hacer más cosas, más trabajo, más hobbies, más tiempo con tu familia, lo que tú elijas. Es la clave y yo te puedo garantizar que no importa el tiempo que te esté tomando hacer algo hoy, yo te puedo garantizar que lo puedes condensar incluso a la mitad. Lo puedes condensar a la mitad. Si tú te calificaste con un 5, con un 6, con un 7, yo te puedo asegurar que el enfoque lo podrías canalizar y lo que estás haciendo en 5 horas lo podrías hacer en 2 horas y media. Ya si te calificaste con un 8, con un 9, pues no sería realista de mi parte decirte que lo puedes condensar a la mitad, pero una tercera parte sí lo podrías hacer. O sea, no un 50%, pero a lo mejor un 20%. Y eso, cuando se trata de desempeñarte a un nivel óptimo, a un nivel élite, marca la diferencia. Ni siquiera un 20%, un 5% marca la diferencia completamente. Entonces, eso es lo que les quería compartir para que lo tomen en cuenta. Mil gracias por haber visto esta masterclass especial, que de hecho es parte de nuestra academia online, la Universidad Superior. Abajo puedes obtener todos los detalles en caso de que te interese unirte. Y también te voy a poner un link para que descargues las notas personales y los apuntes que hice durante esta masterclass. Los vas a poder obtener para que los revises, para que los integres, para que puedas implementar todo lo que acabas de aprender. Ve al link en la descripción de este episodio y ahí lo puedes obtener gratis.